¿Se logra visualizar? Sí se ve, Carlos. Ya, ok. Ya. Buenas, profesora, buenos compañeros. Bueno, vamos a hablar primero sobre nuestra primera pregunta del taller. Siguiente, PPT, por favor. Nuestra pregunta es, de acuerdo al biotipo constitucional, ¿cuál es la localización de la vesícula biliar? Bueno, siguiente, PPT, por favor. Bueno, primero vamos a ver algunos conceptos generales. En cuanto a la vesícula biliar, es un órgano pequeño, ovoide, que se ubica en el margen inferior del hígado. En cuanto a su función principal es la de almacenar y concentrar la bilis producida por el hígado, liberándola en el intestino delgado, ¿no? A través del conducto colédoco. Siguiente pregunta, por favor. Ahora, con lo que respecta a nuestra pregunta del taller, bueno, también debemos conocer algunas características, ¿no?, de los biotipos constitucionales. Por ejemplo, de un paciente autotónico o esténico, cuyas características corporales es que es un paciente con un físico delgado y alargado, que cuenta también con extremidades largas, una constitución generalmente esbelta. La ubicación de la vesícula biliar está normalmente a nivel de la L3, en el reborde costal del lado derecho, y la disposición de la vesícula es vertical, ¿no?, en este paciente. En cuanto a un paciente con un biotipo obeso, pícnico, hiperesténico, en la vesícula biliar, bueno, cuyas características corporales son que tienen una constitución redonda, robusta, y un abdomen más ancho y profundo, la vesícula biliar se ubica en una parte más alta y lateral en el abdomen, ¿no?, a nivel de la dorsal 12. Y la disposición de la vesícula de este paciente es horizontal. En cuanto a un paciente con un biotipo asténico hipotónico, cuyas características es que son personas con una constitución más débil y músculos menos desarrollados, y con un abdomen y pecho más estrecho, además de la postura del diafragma más baja, la vesícula biliar está al nivel de la L5 y la disposición de la vesícula puede descender al nivel de la fosa ilíaca. Siguiente PT. Ahí estaría todo, profesora. Gracias. Muy bien, gracias Michael, muy bien. Vamos a seguir con el segundo grupo, que vendría a ser el grupo del Hospital Almenara, con el profesor Saldaña. Leonardo, la pregunta era posoperatoria, así decía la pregunta que les pusieron en el taller, ¿no? No es operatoria, es posoperatoria. Ah, ya, ya, está bien. Gracias, Leonardo. El siguiente grupo es del Hospital Rebagliati.
Buenas tardes, profesora. Sí, ahorita procedo a presentar. Ah, profesor, estaba hablando con el micrófono apagado. Ya, somos el grupo Revaliate respecto al tema de vías biliares. El caso que nos tocó fue qué cuidado se debe tener en cargar el medio de contraste y cómo evitarlo. Primero, el paciente debe estar operado mínimo una semana, de 5 a 7 días aprox. Luego el personal de salud debe ponerse los guantes y fijarse el contraste, si el contraste yodado esté herméticamente sellada y también la fecha de vencimiento. Posterior a ello, se debe cargar la jeringa con 5 centímetros de medio de contraste y también 5 centímetros de suero fisiológico. Debe ser 50-50, ya que para bajar la densidad, y gracias a ello se podría visualizar esos cálculos que pueden estar escondidos, ya que si la persona o el paciente toma el contraste, no, le inyectan el contraste puro, puede tapar algunos pequeñitos cálculos por la opacidad. También tener mucho cuidado con las burbujas de aire, ya que si hay burbujas de aire en la jeringa y si ello ingresa a las vías biliares, lo que podría ocasionar puede ser un falso positivo, ya que esas burbujas podrían simular algunos cálculos. Eso es todo, profesora, gracias. Gracias, Luz. Como ha dicho su compañero... ya, Carmen. Mira, discúlpame. ¿Puedes retroceder, por favor, tu pregunta? Sí. Listo. La pregunta. La pregunta, ok. Ya. ¿Qué cuidados debes tener en cargar el medio de contraste y cómo evitarlo? Ya. El preludio a todo este procedimiento, ¿cuál es? Disculpe, ¿cómo dijo, profesora? El preludio, antes de todo este procedimiento, ¿qué debes hacer? El peligro, me dicen, no le llevo a escuchar preludio, bien. ¿Qué debes hacer antes de todo, al iniciar todo esto? No, por eso debemos fijarnos primero si que el paciente, después de haber sido operado, haya pasado máximo una semana, ¿no? 5 o 7 días, ya que si no, o sea, si es antes, podemos ocasionar una infección y eso es muy grave para el paciente. Pero hay algo importante desde el punto de vista de bioseguridad. ¿Qué debes hacer? ¿Alguien del grupo que quiera ayudar? Ya, no se olviden, jóvenes, lavado de manos es importante. Desde el punto de la bioseguridad, cuando hagamos estos procedimientos, lavado de manos, uñas limpias y cortas, es importante. Aquí no podemos tener las uñas de gatas o tener las manos donde creo que el pulgar, ¿no? El pulgar también lo tienen una uña larga. No, acá para estos procedimientos ya en el campo, manos limpias, uñas cortas, y para cualquier procedimiento que se haga dentro o fuera de una sala de operación o en los servicios de radiología, desde el punto de vista de todos que sean invasivos, porque vamos a inyectar un contraste, lavado de manos. No olvidar. Gracias, Miriam. Gracias, Carmen. Como estaba diciendo en la pregunta, ¿qué cuidado se debe tener? Está bien, lo que tenemos que tener cuidado, aparte de hacer la limpieza, debemos tener cuidado con las burbujas de aire. Por eso
debemos tratar de poner, en este caso, al momento al momento de cargar el contraste, de todas maneras, aspira un poco de aire. Entonces, tratar que ese aire o esa burbuja de aire se vaya a la parte posterior. En este caso, vendría a ser como quien jalando la parte del émbolo, ponerlo. Entonces, lo que vamos a poner es en la parte superior, digamos. La parte del émbolo va a estar arriba, ¿no? Y el aire va a estar arriba. Entonces, al momento de poner el contraste, no vamos a ponerle el contraste hasta el final. Dejamos un poquito, ¿por qué? Porque pues, si ponemos hasta el final, va a tener un poco de aire, entonces podemos hacer de que eso ingrese al DRE y en este caso puede confundirse con un pequeño cálculo, ¿no? Pero está bien. Vamos con el siguiente grupo, que vendría a ser el grupo del Hospital Carrión. ¿No hay nadie del grupo Carrión? Brian, Eduardo, Romario, Felipe, Basilio, Yosemi, Caballón, Joshua, Ticona. ¿No hay ninguno de sus compañeros presentes? Aunque queden para el final, pues, mientras seguimos avanzando. A ver. Un momento, por favor. Voy a intentar presentar por mi celular. Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión, soy Eduardo Joya. Voy a presentar la cuarta pregunta de la exposición del taller 1 de esta unidad. Bueno, primeramente, enumere usted cuáles son los materiales a utilizar de una colangiografía operatoria. Los materiales de contraste y administración tenemos el medio de contraste iodado, que va a ser hidrosoluble iónico, una solución fisiológica, el catéter de colangiografía. En los instrumentos quirúrgicos vamos a tener el tubo de T o de Kerr, tenemos la pinza de Kocher, la jeringa de 10 o 20 y la aguja corta. Y los materiales de adición tenemos los guantes estériles, los catéteres CEPRE, los balones de extracción de cálculos y de dilatación, el stent de plástico, biliares, pancreáticos y nasobiliares y las guías. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Está bien, gracias. El que sigue es el Hospital Almenara con la profesora Mateo. Sí, profesora, disculpe, ¿podemos buscar para el último de este taller? Es que estoy comunicándome con mi compañera y no me responde. Sí,
Vamos a seguir ya. El que sigue, Voto Bernales. Ellos también van a pasar para el final, mira. Ya. El que sigue, el Hospital 2 de Mayo. Sí, profesor, un momento. Ya. Bueno, buenas noches con todos. El grupo 2 de mayo va a presentar lo que es el taller 5, en lo que prácticamente es el procedimiento de colangiopancreatografía retrógrada y endoscópica. En sí, cuáles son las indicaciones y el tipo de procedimiento o cómo se hace el procedimiento, ¿no?, de una CEP. Lo primero, ante todo, el paciente debe estar por lo menos 8 horas sin ingerir alimentos o algún líquido para que no haya algún tipo de exclusión o algún tipo de contratiempo. Ahora, ¿cómo se utiliza la CEP en sí en este caso? Es más que todo para obtener tejidos, extraer cálculos y drenar acumulaciones de líquido, ¿no? Más que todo visualiza o se estudia el conducto pancreático y el conducto biliar. ¿Qué se estudia ahí? Bueno, en sí los cálculos, a veces las infecciones y en algunos casos estenosis por líquido o acumulación de líquido. Y bueno, con respecto al conducto biliar, también se visualiza o se estudia prácticamente las infecciones, los cálculos y algunas fugas después de cirugías, por ejemplo, cuando se extrae la vesícula biliar, ¿no? Ahora, ¿cómo se realiza de cierta forma? Pues el endoscopio entra por la boca, luego pasa al esófago, llegando al estómago, y de esta manera llega a la segunda porción del duodeno, en donde se va a ubicar la ampolla de Watt. Cabe resaltar que acá se hace una insuflación del duodeno, insuflando aire, para que de cierta forma nos permite visualizar, ¿no?, todo el entorno. Ahora, se inyecta de cierta forma o se coloca a través de la guía y un catéter, de la guía y el catéter, para poder visualizar o llegar hasta el lugar del bloqueo o de la obstrucción. Pero antes de ello se inyecta un medio de contraste para poder visualizar a través del fluoroscopio en dónde exactamente se encuentra ya sea la estenosis o el cálculo. Ahora, una vez que se halla o se ubica el lugar, se insufla aire en una bolsita para de esta manera poder sujetar o extraer el cálculo hacia afuera del conducto y dejarlo prácticamente en el intestino delgado, ¿no?, que luego ya se va a desechar de manera normal. Ahora, cuando hay una estenosis en el conducto pancreático, prácticamente se le puede colocar un stent plástico para que de esta manera se pueda restablecer la circulación, ¿no? Por ejemplo, esta es la forma final en cómo queda. Y cuando hay una tumoración en la parte del conducto biliar, pues se le coloca un stent metálico y de esta manera también se puede restablecer otra vez la circulación. Y esta es la manera final en cómo queda. Bueno, esto sería todo por parte del grupo 2 de mayo. Gracias. ¿Puedes ponerlo tu pregunta, por favor? El procedimiento de colangiografía pancreática retrógrada endoscópica. Está bien. Y acá utilizamos, dime, Gianfranco, ¿utilizamos las canastillas de Dormia? Canastillas de... ¿Cómo dijo, profesora? Canastillas de Dormia. No sabría decirle, Normia. En este caso, también se utilizan, que es para, en este caso, extraer los cálculos. Así como has puesto, yo vi una imagen donde tú has puesto que insuflan un balón y lo que hacen es que el balón, digamos que jale todo y lo dirige hacia la segunda porción del duodeno, que está bien. En este caso también la canastilla de Dormia también va a ser lo mismo. Lo va a llevar a la segunda porción. Dime. Parece un tipo de ganchito que tiene unos tipos de dedos alargados. A eso se refiere. Esa es la canastilla. Ay, el nombre no lo sabía. Y así sí lo he visto también. Se utiliza para poder agarrar de cierta forma. A ver, sí, pon la imagen. No lo tengo, profesora. Solamente lo vi en un video. Pero escogí el siguiente imagen, más o menos esquematiza lo que dice la licenciada. Ya. Es esto de aquí prácticamente. Aquí. Solo que son como unos tipos de dedos que pasan alrededor del cálculo, lo sujeta y de esa manera lo extrae. Exacto, sí, lo extrae. Pero está bien, ya, Franco. Vamos a seguir con el siguiente grupo,
que vendría a ser la Clínica Internacional. Profesora, buenas noches. Ahora presentamos mi compañero, se va a encargar de este taller. Un momento, por favor. Ya. ¿Se demorará Juan o si no para darle paso al siguiente grupo? Sí, que pase el siguiente, entonces, porque todavía no contesta. Ya, Está ahí. ya, nos Discúlpeme. queda el último. A ver, Hipólito Unanue. Sí, profesora, para empezar, podría agrandarlo, Fer. Listo, gracias. Somos el grupo del Hipólito. Siguiente, Fer. Comenzando con la pregunta 9 que nos pedía definir qué es la vesícula de porcelana. Ya. Bueno, definimos la vesícula de porcelana como una condición rara en la que la pared de la vesícula biliar se vuelve rígida y se calcifica. Esta condición se asocia a menudo a la colelitiasis crónica, que es múltiple litiasis en la vesícula, y se caracteriza por la presencia de depósitos de calcio en la pared de la vesícula. Por eso es que tiene como un aspecto calcificado, se le dice de porcelana. Siguiente, Fer. Una de las características que podemos encontrar en la vesícula de porcelana es la calcificación de la pared, algunos síntomas. Bueno, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se diagnostica principalmente mediante estudios de imagen como ultrasonido, tomografía computarizada o radiografía abdominal. Pero mejor siempre se recomienda la ecografía. En cuanto a los síntomas, a menudo esta condición es asintomática, pero puede asociarse con dolor abdominal similar a los cálculos biliares. Y también tenemos el tratamiento, bueno, la colecistectomía, que es la extirpación quirúrgica de la vesícula. Suele ser la más recomendada o el más recomendado tratamiento, que bueno, sería la operación, ¿no? Y en cuanto al riesgo de cáncer, hay un riesgo mayor de cáncer de vesícula biliar en personas que tienen la vesícula de porcelana. Siguiente parte. Ahí, lo va a presentar mi compañero. Creo que se corresponde al siguiente tema. Flavia, dime, ¿qué posición y qué proyección se toma para vesícula de porcelana? ¿En una radiografía o en una ecografía? Radiografía. Sería una abdominal. ¿Qué posición y qué proyección? Porque la pregunta dice, ponle tu pregunta, por favor. Ponle tu pregunta. Defina qué es la vesícula de porcelana. Ya lo definiste. Pero ¿qué proyección tú tomarías para descartar? Bueno, en sí estamos viendo una radiografía. ¿Pero qué radiografía es? ¿Una radiografía de pie, de cúbito, un oblicuo, una lateral? ¿Qué proyección es? ¿Una frontal, anteroposterior, posterior-anterior? ¿Qué proyección y qué posición sería? Es una frontal, profesora, una frontal de abdomen. Frontal de abdomen, anteroposterior y posterior-anterior. ¿Anteroposterior? ¿Por qué una anteroposterior y no una posterior-anterior? Por la localización de la vesícula para que se vea mejor. ¿La vesícula es intra o retro? Peritoneal.
Perdón. ¿La vesícula es retroperitoneal? No, es intra, profesor. Entonces, si es intra, sería una póstero anterior, ¿no? Siempre la estructura que vamos a tomar tiene que estar más cerca al receptor de imagen. En este caso sería una póstero anterior. Bueno, gracias Flavia. Y ahora el grupo, son los 3 grupos que están quedando. Clínica, ¿quién va a salir primero? Clínica Internacional, Almenara de la profesora Mateo o Boto Bernales. Ahora pone clínica internacional, por favor, profesor. Ya, gracias. Clínica Internacional, a ver. Sí, buenas noches con todos, mi nombre es Henry Burga y bueno, a continuación voy a exponer lo que viene a ser el caso clínico de la clase, ¿no? ¿Sabes? De vías biliares, de colédoco, bueno, de vesícula biliar que está en la PPT de vesícula biliar. Bueno, la pregunta nos dice, ¿qué maniobra o proyección que debe realizarse para evitar la superposición del colédoco con las vértebras lumbares? Y bueno, la proyección que debería realizarse en este caso para poder disociar este conducto colédoco de las vértebras sería una proyección oblicua posterior derecha realizada en decúbito supino, ya que si es realizada en frontal, obviamente estas 2 estructuras se van a ver superpuestas, ¿no? Ya que hay una imagen en la que se puede observar la extensión total del conducto colédoco desde su división del conducto hepático y el axístico hasta la ampolla de Vater, ¿no? Y pues estas son las indicaciones que hallé para lo que viene a ser este estudio. El día de la anterior exploración se pinza el tubo de drenaje para que se llene de bilis, de forma que es una medida preventiva para que se evite la entrada de burbujas, ¿no? Que puede dar falsos positivos en algunas veces. También se suprime la comida previa y también muchas veces esto no está indicado, pero según lo que ayer también se me hizo una unidad de limpieza aproximadamente 1 hora antes de la exploración. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Está bien, de Burga. Gracias. A ver, quedan 2 hospitales del Almenara de la profesora Mateo o de Boto Bernales. Sí, profesora, el grupo Almenara va a exponer. Ya, gracias. Bueno, somos el grupo Almenara de la carrera de la profesora licenciada Mateo y nuestra pregunta ha sido cómo se realiza la colangografía postoperatoria y además qué proyecciones se van a usar. Primero, siguiente, tenemos que entender que este procedimiento se va a hacer de 5 a 10 días después, porque si no pueden producirse espasmos. Como esto se da por pasos. Primero, el paciente va a estar boca arriba y se le va a colocar la bata delante. Vamos a tomarle siempre la radiografía basal, en la cual nos vamos a enfocar principalmente en el hipocondrio derecho. La jeringa se va a cargar con, por ejemplo, si es de 10, se cargará con 5 de contraste y 5 de solución fisiológica. Entonces, si fuera 20, se cargaría con 10 y 10. Vamos a pinzar el extremo del tubo T con la pinza Kescher y vamos a retirar la bolsa colectora de bilis. Como siguiente paso, vamos a tener que, con la aguja montada, vamos a pinzar el extremo proximal del tubo T y aspirar la bilis y posibles burbujas de aires, porque a veces se pueden confundir con cálculos de colesterol. Y luego vamos a inyectar el contraste, en el cual vamos a llenar los conductos y en cuanto a las proyecciones, vamos a tener que principalmente van a ser la frontal AP y la oblicua posterior derecha. Si en caso no se encontrara alguna patología, ya el examen terminaría ahí. Eso es todo.
Eladio, por favor, pone tu pregunta. ¿Cómo se llama Ya, en este caso, por ejemplo, tú has dicho dos proyecciones, ¿no? Una frontal y la oblicuo posterior derecha, ya está bien. Y digamos, ¿hay alguna maniobra que podríamos hacer para visualizar, por ejemplo, de repente, suponiendo que la mesa es una mesa que lo podríamos mover, ya sea bascular, y nosotros quisiéramos ver en este caso el conducto hepático común y, digamos, en este caso sus ramas, hepático derecho y hepático izquierdo? ¿Hay alguna maniobra, algo para poder visualizarlo mejor? Con la Trendelenburg. Dime. La Trendelenburg. El Trendelenburg, sí, muy bien. Está muy bien, Dani. Eso sería todo. Y después estaríamos con el último grupo del primer taller, que vendría a ser de Voto Bernales. Sí, licenciada, presente. Bueno, buenas noches, profesora y compañeros. Somos el grupo Voto Bernales y vamos a presentar la pregunta que nos tocó para el taller. Y bueno, la pregunta que nos tocó nos dice que es un paciente de 48 años de edad que va a ser colecistectomizado en sala de operaciones. En relación de lo que es la operación, se le solicita una colangiografía operatoria. Describe usted cómo se realiza dicho procedimiento. Siguiente. Y bueno, para empezar, lo que es una colangiografía operatoria viene a ser lo que es una técnica de imagen que se realiza durante la cirugía de la vesícula biliar para visualizar lo que son los conductos biliares. Y bueno, respondiendo a los procedimientos, se empieza con lo que es la preparación del paciente, bajo lo que es la anestesia general, y se prepara el campo quirúrgico de manera estéril. Luego sigue con el acceso a la vesícula biliar, donde el cirujano pues realiza una incisión en el abdomen para acceder a la vesícula biliar y al conducto cístico. Sigue con lo que es la inserción del catéter, mediante la colocación de un pequeño catéter en el conducto cístico. Esto se puede hacer antes o después de lo que es la extracción de la vesícula biliar. Luego, a través del catéter se inyecta lo que es el medio de contraste radiopaco y se hace lo que es las radiografías o fluoroscopía para visualizar el flujo del medio de contraste a través de los conductos biliares. Luego se evalúan los resultados y se realizan lo que son los procedimientos adicionales en caso sea necesario, y luego seguiría lo que es la finalización de la cirugía. Y por último, la recuperación del paciente, donde es trasladado pues, a una sala de recuperación y se monitoriza hasta que se despierte pues, de la anestesia. Y eso sería todo. Gracias, Melissa. Ahora voy a dar paso a la profesora Carmen para que siga con el siguiente taller. Aló, buenas noches. Ya habiendo terminado la primera parte, pasamos a los grupos. Espero vayan organizando sus temas y vamos a empezar. ¿Y así todos están listos? ¿Sí? Entonces empezamos. Siguiente taller con el Hospital Sergio Bernales. Un momento para compartir. Ya. Los siguientes grupos. Almenara, con el profesor Saldaña, vaya preparándose. ¿Ahora visualizar? Sí se ve. Se ve, Carlos. Bueno, voy a comenzar con la primera pregunta de esta parte del taller. Ahora yo soy Altamirano González Miguel Ángel, y bueno, siguiente. En este caso, la pregunta que nos tocó a nosotros, el grupo de Sergio Bernales, es, bueno, nos dice que en una colangiografía postoperatoria, describe usted qué es el tren de Kerr y para qué se utiliza. Siguiente, por favor. Con respecto a qué es el tren de Kerr, es básicamente un tubo de goma en forma de T
el cual se utiliza luego de procesos quirúrgicos que involucren las vías biliares, como por ejemplo podría ser una colecistectomía, en el cual la porción horizontal del dren se encontraría en lo que es localizado o se introduciría a través del movimiento cístico, y la parte vertical estaría en contacto en las secciones del conducto hepático común y el colédoco. ¿Y por qué se utiliza el dren de Kerr? Bueno, este se utiliza básicamente para facilitar la salida de bilis al exterior, que obviamente va a ser recolectada en un dispositivo en el exterior, con el fin de mantener el drenaje de la bilis tras un proceso quirúrgico. También nos será de utilidad para evaluar la permeabilidad del esfínter de Oddi, y también nos servirá para evacuar posibles cálculos residuales y con ello evaluar la luz de estas vías. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente con respecto a cómo se utiliza, o sea, cómo se coloca, este básicamente se realiza en un entorno quirúrgico, ya sea mediante un procedimiento abierto o laparoscópico. Como se puede observar en la imagen, tras la colocación del dren de Kerr, un segmento de este sale hacia el exterior a través de una pequeña incisión en el abdomen, a través del cual la bilis será drenada hacia un dispositivo externo, y básicamente este dren se mantendrá en su lugar hasta que la afección subyacente se resuelva y el flujo de bilis regrese a ser normal. Siguiente. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, muy bien. Siguiente grupo, por favor. Hospital Almenara, del profesor Saldaña. Nuevamente, buenas noches, profesora. Yo continuaré con la siguiente pregunta del taller de esta semana. ¿Qué método de proyección radiográfica le permite a usted descartar una vesícula de porcelana? Bueno, esto yo no lo explico porque ya le explicaron lo que es la definición de esta patología. Bueno, en cuanto a la proyección y posición, la que consideramos es que se debe realizar una proyección frontal PA, ya que permite la identificación y evaluación de las calcificaciones de la pared vesicular, dando así también lo que es visualizar esta vesícula en una forma endurecida. Y en cuanto al radio de incidencia que se debe realizar, debe estar dirigida hacia el abdomen y debe estar aproximadamente a nivel de la 10ª u 11ª costilla. Bueno, la posición estándar que se utiliza para esta proyección es en decúbito supino, ya que esta posición permite obtener lo que es una imagen del abdomen que va a facilitar la visualización de las estructuras abdominales, incluyendo lo que es la vesícula biliar. Eso sería todo, profesor. Gracias. Bueno, ¿puedes dejar allí? Bueno, si bien es cierto, la vesícula en porcelana en la mayoría de los casos es un hallazgo. Pero si nosotros como licenciados ya en el campo encontramos esta imagen, entonces, ¿cuál sería la imagen complementaria? Ana Mile. También se puede realizar lo que es una oblicuo anterior derecha, en este caso. Ya, y la imagen, la posición que dijo la licenciada Miriam, en PA, porque es la imagen en la cual tenemos la vesícula en tamaño lo más real y lo más, la imagen más sensible posible por estar más nexa al receptor de imagen, ¿no? Porque en general, la mayoría de estos casos, cuando llegan a emergencias los pacientes, la vesícula de porcelana es un hallazgo, ¿no? Entonces, si ustedes lo encuentran, entonces el ideal es complementarlo siempre, ¿no? Como dice, con la frontal en póstero anterior. Por acá dice paciente en decúbito supino, ¿no? Entonces, allí como que hay un encuentro. Si dice proyección frontal póstero anterior y lo pones en decúbito supino, entonces no es, sería en decúbito ventral, para que sea una frontal en póstero anterior. Ya, eso es todo. Pasamos al siguiente grupo. Miriam. Una pregunta, Ana Mile. Dime, acá pones el rayo de incidencia. ¿El rayo central dónde iría exactamente?
Estamos hablando de un paciente que sea un paciente ortotónico, ¿no? En este caso, un paciente normal. No es ni delgado ni gruesito. ¿Dónde iría tus parámetros, tu rayo, en este caso central, la línea horizontal y vertical? ¿Dónde iría? Bueno, como es una radiografía abdominal, debería ir a la altura de la cresta ilíaca. Esa sería la línea. Esa sería la línea horizontal, ¿no? A esa altura. Ya. ¿Y la línea vertical? En la zona medial de lo que corresponde al abdomen. En la línea media. En la línea si fuera la línea media del abdomen, sería en las apófisis, en este caso, la apófisis espinosa. Entonces no podría ser porque ahí no está, ¿no? Está muy bien lo que he dicho en este caso, vendría a ser el plano bicrestal. Sí, debería estar claro en la posición que corresponde a la vesícula biliar, ¿no? En esa zona. Claro, son dos líneas. La primera línea que has dicho, el plano, en este caso la línea bicrestal, muy bien. La otra vendría a ser en la línea media de la clavícula. Claro. Esos dos puntos. Ya. Muy bien, gracias. Siguiente grupo, por favor. Seguimos con el grupo del Hospital de Bariátrica. Sí, profesora. Ahora comparto. ¿Se puede visualizar? Sí, se observa. Ya. Buenas noches a todos. Al grupo del Hospital de Revalidati le toca responder el taller. Viene por pregunta. Señale usted cuáles son los parámetros de bioseguridad para la realización de una colangiografía operatoria. Con respecto a los parámetros de bioseguridad, el objetivo es proteger al personal expuesto, al personal de salud expuesto y al paciente contra los riesgos que puedan ocurrir biológicos, químicos y físicos. Uno de ellos que tiene que considerar es respecto al medio de contraste. Tiene que estar completamente sellado y hermetizado. Y también se tiene que tener en cuenta la fecha de vencimiento para que pueda ser utilizado. El otro punto es la descontaminización de la sala de operación. También se tiene que tener en cuenta el equipo de protección, el EPP, para asegurarse que el equipo que va a participar en la operación use el equipo de protección adecuado. Luego también con respecto al equipo instrumental que se va a utilizar, debe estar correctamente ordenado. Y luego la limpieza de las áreas de superficie, como es la mesa o los pisos, ¿no? Mayormente se utiliza detergentes y el otro que es el hipoclorito de sódico, que mayormente es conocido como lejía. Y el sistema de ventilación debe estar en buen estado para que se pueda dar la operación. Con respecto al equipo de rayos X, este debe estar descontaminado. Igualmente se utiliza el hipoclorito sódico para poder liberar de los microorganismos que se puedan ahí acumular. También el equipo debe estar operativo para que no tenga alguna falla en plena operación, ¿no? Y el personal debe estar capacitado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Por favor. Perdón. Ya, dice, ¿cuáles son los parámetros de bioseguridad? Siguiente. Ya. Si bien es cierto, todas esas son las acciones descritas, ¿no? Según Sala, todo, pero lo básico que ya mencioné, ¿cuál sería? Al empezar todo. El lavado correcto de manos. Lavado de que manos. le llaman lavado correcto de manos quirúrgico, digamos. Exacto. ¿No? Hay tres tipos de lavado de manos. El lavado social, que lo hacemos todos nosotros. El lavado quirúrgico, ¿no es cierto? Que se usa aquí justo en Salas. Y el otro, el lavado médico, que también lo hacemos casi todos, pero aquí
usan pues un lavado especial con un jabón especial, específico pues porque van a entrar a sala y es un lavado que incluye desde el codo, mientras el otro incluye desde muñeca a manos, pero aquí desde el codo. Es un lavado especial. Entonces recordemos siempre en todos estos procedimientos lavado de manos. Gracias, Joseph. Ya, gracias, licenciado. Todo bien, gracias.